Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo turco, su canal predilecto para enterarse de lo último, lo más picante, lo más dramático y por supuesto, de todo lo que acontece en la vida de nuestras estrellas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que rebosantes de energía, listas para sumergirse en un mar de chismes y revelaciones sobre nuestros ídolos. Hoy agarren sus palomitas, porque el tema es de esos que les encienden la chispa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos hechizó con su magia en Senkalkapm, y que a pesar de haber tomado caminos separados, sigue siendo un volcán de interés y conjeturas. Ya saben, cada palabra que sale de sus labios provoca un terremoto en el fandom. En este vídeo, vamos a diseccionar con lupa las recientes declaraciones de Kerem Bürsin que han hecho temblar los cimientos de las redes sociales. ¿De qué estamos hablando? Pues al parecer Kerem ha decidido romper el silencio y hablar, por fin, sobre Hande Erçel. Así es, mis queridas. Después de un largo mutismo, el galán turco se ha animado a compartir sus pensamientos y sentimientos sobre su expareja. ¿Será que el amor sigue latiendo en su interior? ¿Acaso el arrepentimiento lo consume? ¿O será simplemente una declaración de cordialidad y respeto? No se despeguen de la pantalla porque vamos a desentrañar cada detalle. Pero antes de sumergirnos en esta jugosa trama, les pido un pequeño favor. Si este tipo de contenido es su debilidad, si disfrutan con las noticias de las estrellas turcas, y si quieren estar al día de los dramas y romances más candentes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán las primeras en enterarse de todas las novedades. Las quiero un montón. Ahora sí, prepárense porque el espectáculo está a punto de comenzar. Como les adelantaba, Kerem Bürsin ha estado en el centro de la tormenta mediática en los últimos días, todo debido a las declaraciones que realizó en una reciente entrevista. Esta entrevista, concedida a una prestigiosa revista de renombre internacional, abarcó una amplia gama de temas, desde sus proyectos cinematográficos y televisivos hasta aspectos de su vida personal. Y por supuesto, como era de esperar, no faltaron las preguntas sobre Hande Erçel, la mujer que conquistó su corazón y el de millones de fans alrededor del mundo. Durante mucho tiempo, Kerem se ha mantenido hermético en lo que respecta a su relación con Hande, especialmente después de su separación. Ambos han optado por un perfil bajo, evitando en la medida de lo posible hablar directamente sobre el tema. Esta actitud, comprensible desde su perspectiva, no ha hecho más que exacerbar la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación, quienes han estado ávidos de conocer los detalles de su ruptura y las razones que la motivaron. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Kerem que ha causado tanto revuelo? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según la transcripción oficial de la entrevista, cuando se le preguntó directamente sobre Hande, Kerem respondió con una sonrisa en los labios y dijo: Hande es una persona increíblemente talentosa y una actriz brillante. Siempre he admirado su dedicación a su trabajo y su pasión por la actuación. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem continuó diciendo: compartimos momentos muy especiales juntos, tanto dentro como fuera del set. Siempre la recordaré con mucho cariño y respeto. Estas palabras aparentemente inofensivas y amigables han desatado un acalorado debate entre los fans. ¿Son simplemente una muestra de cortesía y profesionalismo? ¿O acaso hay algo más profundo y significativo detrás de estas declaraciones? Algunos fans, aferrándose a la esperanza de una reconciliación, creen que estas palabras son una señal inequívoca de que Kerem todavía alberga sentimientos por Hande. Argumentan que la forma en que habla de ella, con tanto cariño y admiración, no es algo que se pueda fingir o simular. Otros, sin embargo, adoptan una postura más escéptica y pragmática, creyendo que Kerem simplemente está siendo diplomático y tratando de evitar controversias innecesarias. Después de todo, ambos son figuras públicas de renombre internacional y tienen que cuidar su imagen y reputación. Pero la trama se complica aún más. En la misma entrevista, Kerem también mencionó que admira profundamente el crecimiento personal y profesional de Hande. Dijo que se siente muy orgulloso de todos sus logros y que le desea lo mejor en su futuro. Estoy muy feliz de verla triunfar y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos, afirmó. Estas palabras han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos las ven como una muestra de apoyo y reconocimiento hacia Hande, mientras que otros las consideran una forma de marcar distancia y dejar claro que su relación pertenece al pasado. La verdad es que, como siempre, la interpretación depende de cada persona y de lo que quiera creer.
La subjetividad es la reina en estos casos. Pero, ¿qué dice Ande sobre todo este asunto? Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna declaración pública sobre las palabras de Kerem. Ha mantenido un silencio absoluto, lo que ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. Algunos creen que está esperando el momento adecuado para responder, mientras que otros piensan que prefiere mantenerse al margen y evitar cualquier tipo de controversia mediática. Lo cierto es que el silencio de Ande es muy significativo. Podría significar que no quiere revivir el pasado, que no le importa lo que diga Kerem o incluso, que está planeando algo estratégico. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando por su cabeza y cuáles son sus verdaderas intenciones. Ahora bien, más allá de las especulaciones y las interpretaciones, es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas que vivieron una relación muy intensa y apasionada y que, independientemente de lo que haya pasado, siempre tendrán un vínculo especial. Compartieron momentos inolvidables tanto dentro como fuera del set, y crearon una química que traspasó la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Es comprensible que los fans sigan interesados en su historia y que quieran saber si existe la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, también es fundamental respetar su privacidad y entender que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a tomar sus propias decisiones. En mi opinión, las palabras de Kerem son una muestra de madurez y respeto hacia Ande. Demuestran que, a pesar de todo, sigue valorando la relación que tuvieron y que le desea lo mejor en su futuro. Si bien no podemos saber con certeza si todavía hay sentimientos románticos, es evidente que existe un cariño y una admiración mutua. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem todavía ama a Ande? ¿O simplemente está siendo amable y diplomático? Déjenme sus comentarios abajo para que podamos discutirlo juntos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus perspectivas sobre este culebrón turco que nos tiene a todas enganchadas. En resumen, Kerem Bürsin ha roto el silencio y ha hablado sobre Hande Erçel en una reciente entrevista. Sus palabras han generado un gran debate entre los fans, quienes han interpretado sus declaraciones de diferentes maneras. Si bien no podemos saber con certeza qué es lo que realmente está pasando por su cabeza, es evidente que existe un cariño y una admiración mutua entre ambos actores. Mientras tanto, Hande Erçel ha optado por el silencio, alimentando aún más la especulación. Solo el tiempo dirá qué es lo que depara el futuro para esta pareja que nos robó el corazón. Y bueno, mis amores, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las declaraciones de Kerem, qué opinan sobre el silencio de Hande y si creen que hay alguna posibilidad de reconciliación. Me encanta leer sus opiniones. Interactuar con ustedes es una de mis cosas favoritas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigas y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Recuerden, la vida es un drama, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.